Algo sin precedentes acaba de ocurrir en las finanzas globales y la mayoría de la gente lo pasó por alto por completo. Mientras los mercados celebraban que el Dow Jones superara los 50.000 puntos por primera vez en la historia, un acontecimiento más discreto, pero potencialmente más significativo, se desarrollaba al otro lado del mundo. El experimento de la moneda digital china ha alcanzado una escala que obliga a Washington a prestar atención. Permítame explicarle lo que realmente está sucediendo y por qué es importante para el futuro del dinero. El 7 de febrero, el promedio industrial Dow Jones cerró por encima de los 50.000 puntos, marcando un hito histórico para este índice de primera línea. Según Reuters y Fox Business, el índice subió 1.207 puntos en una sola sesión, cerrando en 50.115,67. El presidente Trump celebró el logro en Truth Social, aprovechando la oportunidad para felicitar a Estados Unidos. Sin embargo, este repunte se produjo tras una volatilidad significativa, incluyendo una fuerte caída en abril de 2025, cuando el índice cayó brevemente por debajo de los 37.000 puntos tras los anuncios arancelarios de Trump. La recuperación ha sido notable, subiendo desde mediados de los 30 hasta superar los 49.000 en enero, antes de alcanzar este último récord. Lo que hace que este hito sea particularmente interesante es el momento en que se produce. Mientras los mercados estadounidenses alcanzan nuevas cotas, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha estado de gira por el Capitolio y algunos de sus testimonios revelan la preocupación de Washington por los desafíos al dominio del dólar. Bessent fue confirmado como secretario del Tesoro el 27 de enero de 2025, convirtiéndose en la primera persona abiertamente homosexual en dirigir el departamento. Desde entonces ha comparecido ante múltiples comités del Congreso, incluyendo el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes en junio y el Comité de Servicios Financieros en mayo. Durante estas audiencias, los legisladores presionaron a Bessent sobre diversos temas, desde aranceles hasta las crecientes ambiciones financieras de China. Un intercambio destacado se produjo cuando la senadora Cynthia Lummis le preguntó a Bessent si China intentaba construir una alternativa al liderazgo financiero estadounidense utilizando activos digitales y tecnología blockchain. Según las transcripciones de la audiencia, Bessent reconoció la posibilidad, señalando que existen rumores de que los activos digitales chinos podrían estar respaldados por algo distinto al yuan, quizás oro. Admitió que tienen un espacio de pruebas muy grande en Hong Kong y que la autoridad monetaria de Hong Kong está explorando activamente diferentes mecanismos por todo el mundo. Su conclusión: no le sorprendería que China estuviera siguiendo precisamente esta estrategia. No se trataba de simples especulaciones. Los datos respaldan con creces estas preocupaciones. Según el último análisis del Consejo Atlántico, publicado en enero de 2026, el yuan digital chino ha procesado más de 3.400 millones de transacciones por un valor aproximado de 16.7 billones de renminbi, equivalente a unos 2.3 billones de dólares estadounidenses, hasta noviembre de 2025. Esto representa un aumento del 800% desde 2023. El Banco Popular de China publicó estas cifras a finales de diciembre de 2025, que muestran un crecimiento explosivo en el mayor experimento de moneda digital de un banco central del mundo. Las cifras son impactantes al analizarlas. De tan solo 250.000 millones de dólares en volumen de transacciones en 2022,
el sistema se disparó a más de 2 billones de dólares a finales de 2025. El número de monederos digitales de yuanes ha ascendido a 2.250.000 millones frente a los 180 millones de julio de 2024. Esto representa un aumento de 12 veces en poco más de un año. Con una población de China de 1.400.000.000, esto sugiere que muchos usuarios abren múltiples monederos para diferentes propósitos. Pero el lanzamiento nacional es solo una parte de la historia. Lo que realmente preocupa en Washington es el proyecto mBridge, la plataforma de moneda digital transfronteriza que China está desarrollando con varios otros países. El proyecto mBridge surgió como una colaboración entre el Banco de Pagos Internacionales y los bancos centrales de China, Hong Kong, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Según datos recopilados por el Atlantic Council y publicados por Reuters, la plataforma ha procesado más de 4.000 transacciones transfronterizas con un valor acumulado de aproximadamente 55.500 millones de dólares hasta noviembre de 2025. Esto representa un aumento de 25.000 millones de dólares con respecto a las primeras pruebas piloto de 2022, cuando solo se completaron 160 transacciones por un total de 22 millones de dólares. ¿Qué cambió? En octubre del 2024, el Banco de Pagos Internacionales, BPI, se retiró del proyecto, describiéndolo como una graduación en lugar de una retirada. Pero el momento fue notable, pues se produjo justo una semana después de la cumbre BRICS Plus en Kazán, donde el presidente ruso, Vladimir Putin, propuso un puente BRICS como sistema de pago internacional alternativo. Desde la retirada del BPI, la actividad en mBridge se ha acelerado drásticamente. El yuan digital chino representa ahora aproximadamente el 95% del volumen total de liquidaciones en la plataforma. Las implicaciones son significativas. Según diversas fuentes, como ProShare y el Consejo Atlántico, con 10 países de la ASEAN y 6 países de Oriente Medio conectados al sistema chino de liquidación transfronteriza en yuanes digitales, aproximadamente el 38% del comercio mundial podría eludir la red SWIFT dominada por el dólar. A diferencia de las transacciones SWIFT, que pueden tardar de 3 a 5 días e involucrar a múltiples intermediarios, el sistema de yuanes digitales procesa los pagos en segundos. Un proyecto piloto entre Hong Kong y Abu Dhabi supuestamente liquidó un pago en tan solo 7 segundos, con una reducción de las comisiones del 98% en comparación con los métodos tradicionales. No se trata solo de velocidad y costo, se trata de soberanía financiera y la capacidad de operar al margen de las sanciones estadounidenses. El propio Bessent reconoció esta realidad durante un discurso pronunciado el 25 de marzo en el Club Económico de Nueva York. Explicó cómo las sanciones en dólares generaron una escasez de dólares en Irán, lo que provocó una corrida bancaria, una caída libre de la moneda y una inflación descontrolada que llevó a los iraníes a las calles. Describió esto como la efectividad de las sanciones en dólares en acción, pero esta misma efectividad es precisamente lo que impulsa a los países a buscar alternativas. China ha aumentado constantemente el uso del yuan para pagos transfronterizos. Según diversos informes, más del 50% de los pagos transfronterizos de China se realizan actualmente en yuanes y más del 30% del comercio directo se liquida en moneda china. Esto anima a sus socios comerciales a adquirir bonos chinos
especialmente porque el yuan se mantiene relativamente estable en comparación con un dólar que ha experimentado volatilidad debido a la incertidumbre arancelaria y los cambios de política. Hay otra dimensión en esta historia que Bessent insinuó durante las audiencias del Congreso: la posibilidad de una moneda digital respaldada por oro. Cuando el senador Loomis preguntó sobre esta posibilidad, Bessent dijo que aún no la han visto, pero reconoció que es una preocupación real. Las acciones de China sugieren que podrían estar sentando las bases. Según Reuters y Bloomberg, el Banco Central chino ha extendido su racha de compras de oro a 15 meses consecutivos desde enero del 2026. Los datos del Banco Popular de China muestran que las reservas de oro aumentaron a 74,19 millones de onzas troy finas a finales de enero, frente a los 74,15 millones del mes anterior. El valor de las reservas de oro de China aumentó a 369,58 mil millones de dólares desde 319,45 mil millones tan solo un mes antes. Esto es particularmente notable porque China continuó comprando incluso cuando los precios del oro alcanzaron máximos históricos. En enero de 2026, el oro alcanzó casi los $5,600 por onza en una oleada de compras especulativas antes de caer tras la nominación de Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal. A pesar de esta volatilidad, con el oro cotizando actualmente alrededor de los $460 por onza, China sigue acumulando. El mensaje es claro: si están dispuestos a comprar en máximos históricos, sin duda comprarán más cuando los precios bajen. Algunos analistas, incluido Jan Nieuwenhuis, investigador de Money Metals, sugieren que China podría tener reservas de oro significativamente mayores a las declaradas oficialmente, posiblemente más de 5.000 toneladas en comparación con las 2.300 toneladas reportadas. Independientemente de si respaldan formalmente el yuan digital con oro, la constante acumulación envía al mundo una señal de que China está construyendo una base de activos tangibles para respaldar su sistema financiero. Ahora bien, quizás se pregunten por qué todo esto es importante para el estadounidense promedio. La conexión se refleja en el mercado de valores y la profunda desigualdad en la distribución de la riqueza en Estados Unidos. Según datos de la Reserva Federal analizados por inequality.org y publicados por diversas fuentes como Axios y Fortune, el 10% más rico de los hogares estadounidenses poseía aproximadamente el 93% de la riqueza bursátil estadounidense a principios de 2025. El 1% más rico posee aproximadamente el 54% de todas las acciones y participaciones en fondos mutuos que cotizan en bolsa, frente al 40% en 2002. Mientras tanto, el 50% más pobre de los hogares en conjunto posee solo el 1% de la riqueza bursátil. Esta extrema concentración implica que el rendimiento del mercado bursátil tiene un impacto descomunal en un pequeño segmento de la población. Según un análisis de Moody's Analytics citado por CBS News, el 10% de los hogares con mayores ingresos representó casi la mitad del gasto total de consumo en Estados Unidos en el segundo trimestre de 2025. Estos hogares adinerados son los que impulsan la economía de consumo. Si los precios de las acciones cayeran significativamente, se desencadenaría lo que los economistas denominan un efecto riqueza inverso, en el que estos hogares con altos ingresos recortarían el gasto, lo que provocaría una caída de los ingresos y un aumento del desempleo en toda la economía.
Aquí es donde el sistema financiero alternativo de China se convierte en una auténtica amenaza para la prosperidad estadounidense. Si Pekín logra atraer capital global fuera de los mercados estadounidenses mediante una combinación de infraestructura, de moneda digital, comercio denominado en yuanes y potencialmente respaldo en oro, podría desencadenar precisamente el tipo de caída del mercado que devastaría el crecimiento económico estadounidense. La economía estadounidense se ha vuelto tan financiarizada y tan dependiente de la apreciación de los precios de los activos que incluso un cambio moderado en los flujos globales de capital podría tener graves consecuencias. La respuesta defensiva de Washington ha sido multifacética. Durante su testimonio ante el Congreso, Bessent ha intentado tranquilizar a los inversores, asegurando que el capital seguirá fluyendo hacia los mercados estadounidenses. Se habla de iniciativas gubernamentales para aumentar la participación de los hogares en la renta variable, y Bessent señala que el 38% de los estadounidenses actualmente no tienen exposición a la renta variable en sus hogares. El objetivo, afirmó, es garantizar que cada niño, cada familia y cada hogar participe en el motor de crecimiento de Estados Unidos y comprenda cómo las empresas interactúan con la economía. Pero los críticos señalan que si los mercados estadounidenses fueran realmente el mejor lugar para invertir, no habría necesidad de tales esfuerzos promocionales ni de intervención gubernamental. El hecho de que los funcionarios del Tesoro se sientan obligados a promover el sueño de la propiedad de acciones estadounidenses en televisión nacional sugiere una ansiedad subyacente ante la fuga de capitales. Las políticas arancelarias añaden otra capa de complejidad. Si bien los funcionarios de la administración Trump argumentan que los aranceles traerán de vuelta la manufactura a Estados Unidos y fortalecerán la economía, también reducen la demanda global de dólares. Cuando Estados Unidos importa menos, los países extranjeros ganan menos dólares, lo que significa que tienen menos necesidad de mantener activos denominados en dólares. Esto crea un círculo vicioso en el que los aranceles, destinados a proteger a la industria estadounidense, pueden en realidad debilitar la moneda y reducir la demanda de activos financieros estadounidenses. ¿Cuál es el camino a seguir? Ambas partes están enfrascadas en una especie de guerra fría financiera, cada una construyendo infraestructura para respaldar su visión de cómo debería funcionar el comercio global. Estados Unidos mantiene enormes ventajas. El dólar sigue siendo la principal moneda de reserva mundial, representando alrededor del 60% de las reservas globales. Los mercados financieros estadounidenses siguen siendo los más profundos y líquidos del mundo. La tecnología y la innovación estadounidenses siguen impulsando el crecimiento en sectores clave. Pero China tiene paciencia y escala de su lado. La infraestructura del yuan digital se está integrando en proyectos de infraestructura física como el ferrocarril China-Laos y el tren de alta velocidad Yakarta-Bandung, creando lo que Pekín llama la ruta de la seda digital. Al integrar la moneda digital con corredores comerciales y redes de transporte, China está construyendo un ecosistema alternativo integral que va más allá de los pagos.
Según diversos informes, incluidos los del Atlantic Council y analistas del sector, 23 bancos centrales participan activamente en los programas piloto de puentes monetarios digitales de China. Los operadores de energía de Oriente Medio ya han reducido los costes de liquidación en un 75% utilizando el sistema. Malasia, Singapur y otros países han añadido el yuan a sus reservas de divisas. Tailandia completó su primera operación petrolera liquidada en yuanes digitales. Estos son pasos concretos hacia un sistema financiero multipolar. El Banco de Pagos Internacionales, que inicialmente colaboró en el desarrollo de mBridge, ahora se ha centrado en el proyecto Ágora, una iniciativa independiente que involucra a los bancos centrales occidentales. Sin embargo, como señala Crypto Valley Journal, si bien los bancos centrales occidentales aún se encuentran en la fase de prototipo, mBridge está muy por delante en su desarrollo y ya gestiona transacciones gubernamentales reales. La realidad es que estamos presenciando una reestructuración fundamental del funcionamiento de las finanzas internacionales. Durante décadas, el sistema de Bretton Woods y sus consecuencias crearon un mundo donde los dólares fluían del comercio global a los activos estadounidenses. Ese mecanismo de reciclaje está mostrando grietas. China no lo derribó mediante la confrontación. Están construyendo una alternativa, pieza por pieza, transacción por transacción. El yuan digital no reemplazará al dólar de la noche a la mañana. Alicia Changani, del Atlantic Council, señaló que es poco probable que el proyecto mBridge desafíe directamente el dominio del dólar, pero podría erosionarlo gradualmente. Y esa erosión gradual es precisamente lo que Washington teme, un cambio gradual en el que los países se diversifiquen gradualmente para dejar de depender del dólar, reduciendo el apalancamiento financiero de Estados Unidos y aumentando los costos de endeudamiento internos. Para los estadounidenses, esto se manifiesta de manera compleja. El aumento de los costos de endeudamiento público implica impuestos más altos o recortes en los servicios. Un dólar más débil encarece las importaciones, pero también podría impulsar la competitividad exportadora y potencialmente recuperar algunos empleos en el sector manufacturero. La concentración del mercado bursátil implica que las ganancias y las pérdidas se perciben de forma muy desigual en toda la sociedad. Lo cierto es que el mundo financiero de 2030 será muy diferente al actual. Probablemente coexistirán sistemas monetarios múltiples. Las monedas digitales, ya sean gubernamentales o privadas, desempeñarán un papel mucho más importante. Los países tendrán más opciones para la liquidación de transacciones comerciales más allá del dólar. Y Estados Unidos tendrá que competir por las entradas de capital en lugar de darlas por sentadas. Que el Dow Jones alcance los 50.000 puntos es sin duda un hito digno de mención, pero también podría marcar el punto culminante de una era, el último aplauso de la hegemonía indiscutible del dólar y las entradas automáticas de capital a los activos estadounidenses. Las cifras del lanzamiento de la moneda digital china, las compras de oro y las transacciones de mBridge revelan una visión diferente sobre el rumbo de las finanzas globales. Que lo veas como una amenaza o una oportunidad depende de tu perspectiva. Lo innegable es que el monopolio de los pagos internacionales que el dólar ha disfrutado desde la Segunda Guerra Mundial se enfrenta a su primer desafío tecnológico serio. La próxima década revelará si Estados Unidos puede adaptarse a un mundo financiero multipolar
o si la transición será dolorosa y disruptiva. En cualquier caso, los cambios ya están en marcha. La pregunta no es si el sistema financiero global se transformará, sino con qué rapidez y qué implicaciones tendrá para todos los que se encuentran en medio,